Amigos del béisbol, bienvenidos de nuevo. O más bien, bienvenidos a la trastienda de la gloria, a ese cuarto oscuro donde las carreras se definen no por jonrones, sino por silencios. Hoy no hablaremos de la luz brillante del diamante, sino de un lapso brutal de apenas 5 segundos, un silencio que lo consumió todo y que, junto a unas pocas palabras cáusticas, desmembró el espíritu de un héroe y el de su rival, conocido en los círculos internos como el dentista. Esto fue mucho más que un debate por el jugador más valioso. Fue la dolorosa narrativa del orgullo cayendo en picada y la inevitable ascensión del genio. La realidad de los números es cruel, la ira de un hombre incapaz de aceptarlos y el veredicto definitivo sobre lo que realmente significa el béisbol de máximo nivel. Prepárense, porque lo que vamos a desvelar es el trasfondo de esos días. Es difícil de creer, pero es la pura verdad. Jamás en la historia de la MLB, un anuncio del MVP había generado un cisma tan profundo. Cuando la decisión se hizo pública, el mundo del béisbol contuvo el aliento. El resultado, votado por 30 miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, fue una masacre. Shohei Ohtani se llevó el galardón con una votación abrumadora, acumulando la friolera de 420 puntos. En su segundo año con los Dodgers, completamente recuperado de su cirugía de codo y retomando su doble función, Ohtani había entregado una temporada sencillamente inhumana, cerrando con 55 cuadrangulares y un OPS de 1.014 como bateador, complementado por una efectividad de 2.87 y más de 200 ponches como lanzador. Una carta de presentación que gritaba «Jugador más valioso» por los 4 costados. Los analistas de los principales programas deportivos estadounidenses fueron unánimes. No hay otra opción. En redes sociales, la sensación no era de sorpresa, sino de inevitabilidad. Fue un golpe contundente que solidificó su posición como el número 1 de la MLB y confirmó que la era Shohei Ohtani había llegado para quedarse. Pero más allá de la victoria en sí, lo que resultó demoledor fue la diferencia de votos con sus perseguidores. Kyle Schwarber de los Phillies quedó segundo con 260 puntos, y nuestro protagonista, el hombre de los Mets, el dentista An-Shin Kai, terminó tercero con 231. Ser segundo y tercero era un logro sin duda, pero la diferencia de 189 puntos respecto al coloso Ohtani era más que una derrota. Era una sentencia de muerte profesional, una negación rotunda de su propia excelencia. Los comentaristas de MLB Network lo analizaron. Schwarber y Shin Kai tuvieron temporadas estelares, argumentaron, pero Ohtani era un ser cuasi divino, operando en un plano ajeno a la comprensión humana. Incluso el fan más avesado admitía que la brecha no era cuestión de suerte o popularidad, sino de evidencia. Los números no mienten, y no solo los jugadores, sino toda la audiencia televisiva tuvo que enfrentarse a esa verdad fría e innegable. Pero el drama supremo no residió en el resultado anunciado, sino en el rostro del dentista. Mientras Los Ángeles y Japón estallaban en un ambiente de celebración efervescente, la cámara de retransmisión se deslizó silenciosamente hacia una habitación aparte. Allí estaba An-Shin Kai, con el uniforme de los Mets, rígido. En el instante en que su nombre fue llamado en tercer lugar, una mezcla de sorpresa, confusión y el dolor punzante del orgullo herido se grabó en sus facciones. Sus labios se apretaron ligeramente. Su mirada se hundió hacia el suelo. Pero el puño que apretaba a su costado se puso blanco. No era la expresión de un atleta que acepta la derrota con gracia. Era la imagen de un hombre que se niega a rendirse ante un resultado que, si lo aceptaba, temía desmoronarse. Y esa pequeña contracción facial fue la señal de que una tormenta mucho mayor estaba a punto de desatarse. La quietud de hotel que envolvió al equipo de los Mets inmediatamente después del anuncio fue rota por una voz. Era la de An-Shin Kai. Cuando la transmisión cortó a la entrevista de su hermana, su expresión inicial de decepción pronto se transformó en una seriedad cortante.
mientras comenzaba a escupir una mezcla de frustración contenida y resentimiento. Su tono no era elevado, pero la decepción era palpable, y en sus ojos ardía la llama de la rabia por la derrota y la soberbia parpadeante. Primero, argumentó que merecía al menos el segundo puesto, citando su reciente llegada a los Mets y su adaptación incompleta al riguroso entorno neoyorquino como atenuantes, insistiendo en que debió haber sido valorado más. Hasta ese punto, podría haberse interpretado como la habitual bravata de un competidor nato. Pero entonces giró su atención directamente hacia Ohtani y se quejó amargamente de que la única ventaja real del japonés era su dualidad. El MVP, dijo en voz alta, sin titubear, debería premiar al mejor en su posición, al que domina una faceta del juego. Él solo es el mejor malabarista. Cuando tenga que elegir entre ser pitcher o bateador, en un par de años, cuando el cuerpo le pase factura, veremos dónde quedan esos 420 puntos. Yo, en mi segunda temporada, no tendré excusas y superaré cualquiera de sus estadísticas de bateo. Este ataque no era solo una crítica al sistema de votación, era un golpe directo al honor de Ohtani, sugiriendo que su genialidad era una rareza temporal, no una forma superior de béisbol. La acusación fue instantáneamente rebatida por el narrador estrella Pedro Díaz, quien con su voz atronadora recordó los datos específicos. Muchos dirán que Shin-Kai tiene un punto, que la exigencia de la capital es tremenda. Pero olvidan que en la historia moderna de la MLB, solo 5 jugadores han combinado 50 más HR con una efectividad sub-3, y solo uno lo ha hecho en 2 ocasiones, Shohei. No es un malabarismo, es una singularidad estadística. El hecho de que Shin-Kai considere la dualidad como una excusa en lugar de una proeza es la prueba de su propia limitación mental. Era el contraargumento perfecto, aplastando la idea de la ventaja injusta con la pura magnitud del talento. Pero la verdad más demoledora aún estaba por llegar, el verdadero clímax de esta historia. La conversación de Shin-Kai fue escuchada por su mentor, el veterano y respetado entrenador Takeda, quien había sido su guía desde las ligas menores. Takeda no había dicho una palabra durante la retransmisión. Cuando Shin-Kai terminó su diatriba, Takeda se acercó lentamente, sin encender las luces de la habitación. «An», dijo, con una voz baja y áspera que detuvo la respiración de todos los presentes. Has tenido una temporada de 231 puntos, una temporada que la mayoría de los jugadores solo sueñan, pero has gastado más energía que todos ellos en odiar al que tiene 420. ¿Crees que la diferencia son 189 puntos? No. La diferencia es que tú miras hacia abajo para encontrar una excusa, y Shohei mira hacia adelante para encontrar un nuevo récord. La revelación fue brutal. Takeda no respondió con estadísticas, sino con filosofía, con la honestidad que solo un mentor puede permitirse. El béisbol de élite no es sobre lo que puedes hacer, es sobre lo que haces cuando el mundo entero te está observando. Y la mentalidad del dentista, esa soberbia que hoy te duele, es el único lanzamiento que Shohei nunca tendrá que batear. Esas palabras fueron la estocada final, el giro de tuerca inesperado. Los 5 segundos de silencio iniciales no habían sido causados por la incredulidad ante los números, sino por la comprensión momentánea, justo antes de que el orgullo se interpusiera, de que la grandeza de Ohtani no era solo atlética, sino absoluta, y que el único enemigo de An Shin-Kai, ese día, no había sido el japonés, sino su propia soberbia. El héroe y el dentista fueron separados, no por los votos, sino por la realidad inquebrantable de la élite. Y así fue como el orgullo del dentista se marchitó, no en el diamante, sino en la oscuridad de una habitación de hotel, destrozado por la evidencia y por la verdad de su mentor. Gracias por acompañarnos en esta mirada al alma del béisbol.